Alimpunjay que se encuentren bien donde me estén escuchando. El día de hoy trataremos un tema muy importante, no solamente para la astronomía, sino para la vida cotidiana de hombres y mujeres, sobre todo en la cultura inca. Estoy hablando de Quilla. Quilla se ha traducido como luna, es decir, el astro que brilla en el cielo todas las noches, opuesto al concepto de Inti, que es el concepto del sol. Quilla también se la ha considerado en la cultura quechua como la esposa del sol. Y en la mayoría de los libros de los cronistas que he buscado este concepto, se la denomina así, la esposa del sol. Pero mi pregunta era, ¿cómo es posible que una esposa conviva con un esposo en diferentes tiempos y nunca se encuentre? La respuesta está en que la vida en la tierra, es decir, de los seres humanos, era también así. La esposa, la joya del Inca, tenía otros territorios, tenía otro tipo de vida y tenía otro enfoque y otro concepto de sociedad. El Inca tenía lo suyo y él como varón y en su ciclo masculino se ubicaba para la cotidianidad. Entonces la luna se ha asociado también a Joya, la esposa del Inca. Por lo tanto, aquí se cumple lo que estamos revisando en la cultura andina, que así como es arriba en los cielos, también es abajo en la tierra. Por lo tanto, el papel de la luna como elemento femenino y dador de vida y procurador de conseguir la armonía en los seres humanos estaba relacionado con la feminidad, estaba relacionado con la vida, especialmente relacionado con los partos y especialmente relacionado con la fecundidad. Normalmente, la fecundación tanto de ganados domésticos como de la vida humana se daba en tiempos especiales donde la luna aparecía en el horizonte o ya no existía en el horizonte. De tal manera que era tan importante como el sol y también le hicieron los incas su templo. Y este templo se llamó Pumachupan, que se encontraba en el Cusco. Pero la colonia fue especialmente dura con este templo, porque si bien permaneció el Coricancha actualmente como base del templo de Santo Domingo en el Cusco, el Pumachupan no resultó lo mismo porque lo destruyeron. Pienso que ha sido un templo muy importante en sus celebraciones seguramente y sobre todo en sus celebraciones nocturnas. La asociación de la noche con lo misterioso, la asociación de la noche especialmente con la brujería, que era la mentalidad de la Edad Media que traían los colonialistas, seguramente influyó en la destrucción y en la no existencia de este templo y tampoco en la no consideración de la luna como la supervivencia de los ritos antiguos y tampoco asociada a la mujer. Entonces, al destruir el concepto de luna, el concepto de Quilla, también se anularon los ritos, se anularon todos los rituales a la luna y solamente se conservaron aquellos conocimientos astronómicos que nos hacen ver la luna llena, que en quichua se dice Quillaca, la luna creciente, que es la luna que es Quillahapi, y la luna Muchuy, que es la luna menguante. Existía también un concepto para el eclipse total, que es el Quillahuañoy, y para un eclipse parcial, que es el Quillaongoy. Muchas veces se pensaba que cuando la luna tiene un halo alrededor, se pensaba que la luna está enferma.
Y normalmente durante estas épocas es donde se recogían especialmente las especias, se recogían las hierbas curativas. Cuando la luna daba su mayor energía, que era el tiempo de la luna llena, pero también cuando menguaba su energía, porque habían algunas plantas que tenían elementos, podríamos decir, venenosos, y se creía que en el Quilla-Onjoy, es decir, cuando la luna menguaba su brillo, entonces estaba oportuno recogerlas. Entonces el concepto de Quilla ha llegado a nosotros como un concepto asociado netamente a la luna como astro, pero se ha olvidado en los Andes el concepto también religioso que tenía, pero sobre todo el concepto asociado a la feminidad, asociado a la menstruación, asociado a la maternidad y sobre todo asociado a los ritos del cuerpo humano, ¿no?, que hoy en día sabemos que tenemos un 71% de agua en el cuerpo y que estas moléculas de agua se mueven básicamente con la energía de la luna arriba abajo, dando lugar a el carácter, el temperamento y sobre todo la conducta tanto de hombres como de mujeres. También Quilla se ha asociado en la cultura andina a mes. No he encontrado los nombres de los 13 meses o de los 13 Quilla que habrían habido en la cultura inca. Solamente he encontrado los nombres de 12 meses. El número 13 es un misterio. Un misterio que seguramente investigando lo descubriremos poco a poco y le daremos sentido a este astro que es Quilla, la luna. Pero no solamente es eso, sino que también tenemos que restituir en nuestra vida el concepto femenino, el lado femenino que tenemos tanto hombres como mujeres, que está asociado precisamente a estos elementos que tienen que ver con nuestro carácter y nuestra personalidad. Tinkunaka.